Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar un día más con nosotros en estas sesiones que el principal objetivo es apoyar al paciente a que conozca muchísimo más sobre el tema de la diabetes. El día de hoy es muy especial porque tenemos un gran tema que es cambios saludables para vivir pleno. Tenemos como conductora a Concha León Portilla, a la especialista, la doctora Victoria Rajme, y a dos grandes invitados, María Fernanda Ifita y Carlos Peralta. Concha, te cedo el micrófono y damos inicio con esta sesión. Pues muchas gracias a Hablarte Yacle, gracias Jessica, gracias Victoria, de veras, Verónica, qué maravilla que podamos estar aquí otra vez hablando de algo que nos va a ayudar tanto a cuidar nuestra salud, porque de veras somos los únicos responsables de nuestra salud y creo que la información es lo que nos hace mantenernos sanos y la verdad, sin salud no hay nada, es importantísimo, es fundamental, la diabetes es algo que hay una incidencia tremenda en México y en el mundo, y nada más y nada menos que la doctora Victoria Rajme, que es experta en el tema, nos va a dar un panorama de qué es lo que sucede con la diabetes, y poco a poco iremos platicando. Les voy a decir primero con ella, y luego vamos a platicar con María Fernanda, y luego con Carlos, y así vamos a ir regresando a todos para que tengan ustedes un panorama, para que se den cuenta con los testimonios de dos personas que viven todo el día con esto, cómo se puede vivir, cómo los cambios de hábitos nos cambian la vida. O sea, el cambio de hábito te cambia la vida, aunque se necesite fuerza de voluntad, vale la pena aprender y llevar a cabo todas estas cosas. Iniciamos con Victoria. Victoria, bienvenida, qué gusto que estés con nosotros. Un gusto estar nuevamente contigo, Concha, y agradecer la invitación a Hablarte Yacle y sobre todo poder compartir este programa con estas dos personas que viven con diabetes. La diabetes es un padecimiento que cada día cobra más relevancia por el número de personas que se están diagnosticando cada vez. Sabemos que a nivel mundial se estima que en 2019 había 463 millones de personas con diabetes. Y esta cifra puede aumentar a 578 millones de personas para el 2030 y a 700 millones para el 2045. Si no hacemos nada, ¿qué va a pasar? Que solo un tercio de la población mundial va a vivir sin diabetes. Y las otras 2/3 partes vivirían con diabetes. Lo más importante y que queremos destacar en este momento es que la diabetes se puede prevenir. 30% son los genes y un 70% es nuestro estilo de vida. En México en 2019 había 12.8 millones de personas con enfermedad y para el 2045 se espera un incremento de 22.9 millones. Y ustedes se preguntarán por qué estamos haciendo tanto énfasis, porque el 14 de noviembre fue el Día Internacional de la Diabetes. Yo soy especialista en diabetes, trabajo en Médica Sur y estaremos a lo largo de esta hora platicando, pero quiero ceder la palabra a Concha. Lo que quisiera, Victoria, es que nos des los síntomas principales a los que la gente tendría que poner atención para saber, son los focos rojos, para saber si pueden tener diabetes. No, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces la diabetes se presenta sin síntomas. Al igual que la presión arterial, son enemigos silenciosos. Muchas veces podemos estar cansados, que este es uno de los datos, y podemos estar cansados por muchas cosas ajenas a la diabetes. Pero síntomas, sobre todo en niños, que llaman mucho la atención, son las manchas cafés en cuellos, en codos, en rodillas, que normalmente la mamá le dice, niño, báñate bien porque tienes estas manchas. Esas manchas nos están indicando resistencia a la insulina y es un dato de alerta. ¿Qué otros datos importantes son? Nosotros los médicos llamamos poliuria, es ir muchas veces al baño, porque el cuerpo cuando se tiene diabetes, una forma de bajar los niveles de azúcar es yendo a orinar frecuentemente, que es la poliuria, la llamada poliuria. Polidipsia, y entonces como la persona está yendo muchas veces al baño, va a deshidratarse un poco y a tener mucha sed. Polidipsia quiere decir tener mucha sed
tener mucha polifagia, es la tercera P, son las 3 Ps. Polifagia es comer mucho. Pero pues muchos de nosotros podemos, si estamos tomando mucha agua durante el día, podemos pensar que es normal. ¿Qué otros síntomas? Orinarse dormido en la cama es uno de los síntomas que no se dice mucho y que se presenta en diabetes. Cansancio, heridas que no cicatrizan, infecciones de repetición frecuentes. La edad es otro factor, pero ¿qué pasó actualmente en este encierro del COVID? Las personas subieron mucho de peso, dejamos de hacer mucho ejercicio y muchas personas se atendieron con cortisona, que es una hormona contraria a la insulina. Entonces, como los síntomas son vagos, como están viendo ustedes, una forma muy fácil en su casa, todos los que nos están viendo, es tomar la cinta métrica y medir la cintura. Cintura más de 80, mujeres o niñas, es un indicador que la insulina está funcionando mal en el cuerpo. En hombres, cintura más de 90 o en niños, es un indicador, esa como llantita que se forma en la cintura. Pero vamos a diferenciar que hay dos tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, en donde no hay grasa en el cuerpo, se baja mucho de peso, generalmente son niños o personas muy jóvenes que llegan al hospital con cifras muy altas, 300, 350, que han presentado cansancio. Es una forma muy brusca de presentarse la diabetes 1 y es el 4 al 5% de los casos. Aquí no hay insulina en el cuerpo y hay que hacer reemplazos con insulina de acción prolongada en el día y cada que se come. Diabetes tipo 2 son los más frecuentes. Al contrario, hay muchísima insulina en el cuerpo. La insulina es la hormona ricachona que sirve para guardar grasa y grasa en lugares que no debiera, como es la cintura. Entonces, un dato importante, si alguien está teniendo aumento en su cintura, sean niños, adolescentes, adulto mayor, mujeres o hombres, hay que decir, bueno, es muy importante hacer los análisis clínicos. ¿Qué análisis se pueden hacer? ¿Lo platico ahorita o lo vemos más? Sí, a ver, dinos los análisis y ahorita ya pasamos con ella. Si vamos a sacarnos una química sanguínea y nuestros niveles están abajo de 100, quiere decir que vivimos sin diabetes. Entre 100 y 126 es prediabetes y más de 126 es diabetes. Hay otro estudio que se llama hemoglobina glucosilada A1C, que el azúcar se va pegando a nuestros glóbulos rojos, ellos viven 3 meses y nos va a decir el promedio del azúcar en los últimos 3 meses. Abajo de 5 o 6 es normal, entre 5, 6 y 6, 5 es prediabetes y más de 6, 5 es diabetes. Pero ¿cuál es el diagnóstico de oro? La curva de tolerancia a la glucosa. Llegamos en ayunas, nos van a dar un líquido con 75 gramos de azúcar, nos toman nuestra muestra en ayunas y 2 horas después de tomar este líquido. ¿Y cuáles son los valores? Si tenemos abajo de 140 a las 2 horas, es un resultado normal. Entre 140 y menos de 200 es prediabetes y más de 200 diabetes. Voy a resumir. Si alguien tiene duda de si puede tener diabetes, ya sea niño, adulto, adolescente o adulto mayor, hay que hacer la química sanguínea, la hemoglobina glucosilada aún no sé cómo screening. Si ahí tenemos duda, es recomendable para hacer un diagnóstico definitivo la curva de tolerancia a la glucosa. Es muy, muy importante. Muchas gracias, Victoria. Qué buen panorama. María Fernanda, a ti te diagnosticaron la diabetes al año 8 meses. Es diabetes desde muy chiquita. Y ahora eres mamá. Tienes 33 años y tienes un bebé precioso que hace poquito lo pusiste aquí a cuadro. Muchas felicidades. Platícanos cuáles han sido los retos más grandes de tu vida con esta condición, con la diabetes. Pues la realidad es que, o sea, lo que les platicaba era que mis papás me educaron de una forma muy correcta, o sea, diciendo que, o sea, no haciéndome diferente a los demás. Entonces, tanto mi familia, tanto mi núcleo como mi familia extendida, todos sabíamos que teníamos diabetes, ¿no? Y siempre he llevado una dieta bastante balanceada, a excepción de mi adolescencia, que fue un poco caótica,
Pero pues la verdad es que lo más difícil fue durante el embarazo, porque al entrar como en esta etapa, que es como un sueño de cierta forma, o sea, entras como en una, pues no sé, como en una especie de paraíso, como en un paréntesis en tu vida, pues tuve que volver a aprender absolutamente todo, ¿no? O sea, medirme todo el día, estarme checando la glucosa varias veces al día, checar qué tipos de alimentación, o sea, de mi alimentación normal, ¿no? Dejar de comer, por ejemplo, plátano, que era lo que siempre desayunaba, tuve que dejar de comer en el embarazo porque el plátano me subía la glucosa por completo, ¿no? Entonces tuve que aprender literal a volver a comer. O sea, lo que ya había hecho durante 33 años, lo tuve que volver a hacer en el embarazo y pues tuve que volver a comer muy sano. O sea, con todo y todo y engordé 16 kilos en el embarazo, que ya, gracias a Dios, ya los bajé, pero pues tuve que dejar de comer pan, tuve que dejar de comer todo lo que tuviera tantita glucosa, o sea, tantita azúcar, ya se me iban los picos al cielo. Pero digo, fue una experiencia muy padre porque fue volver a conocer absolutamente todo. Entonces, fue un gran aprendizaje. Y ahora que ya tienes a tu bebé, o sea, supongo, ¿le diste de comer tú? Pues 2 meses nada más porque resultó ser alérgico a la proteína de la leche, como Ok. buen mamífero. Entonces, pues no le pude dar más tiempo leche materna. Entonces, Pero estamos con leche de soya y vamos, la verdad es que vamos muy bien. qué bueno, pues qué gran mérito. A diferencia de María Fernanda, que le diagnosticaron al año 8 meses la diabetes, a Carlos le dieron la peor sorpresa a los 18 años, justo cuando tienes ganas de irte de reventón, cuando quieres estar con tus cuates, cuando vas a entrar a la universidad o acababas de entrar. Y ahora tiene 67 años, vean nada más qué bien se ve Carlos, me impresiona. Y pues le Gracias. ha tocado, o sea, has tenido una lucha, has tenido que imponerte mucha disciplina y has tenido muchos retos. Platícanos o sea, ¿qué te han enseñado los años con respecto a la diabetes? Bueno, en primer lugar, como comentas, a los 18 años, cuando está uno iniciando la edad adulta, es durísimo. Fue una rebeldía de mi parte tremenda porque no lo quería aceptar, pero el organismo te hace aceptarlo y no hay de otra. Y yo siempre he sido un diabético muy rebelde, siempre lo he sido, pero cada vez mucho menos, y eso es por lo que estoy muy bien de salud. Ahorita tengo propiamente 49 años, acabo de cumplir de diabético, entonces, pues mi edad adulta y mi edad, o sea, mi juventud y mi edad adulta, pues he sido diabético. Yo creo que independientemente del rechazo o pues sí, es un golpe muy duro. Una cosa que es para mí muy importante, en primer lugar, es, eh, yo no soy diabético, yo tengo diabetes, que son dos cosas muy diferentes. O sea, tengo diabetes, eso no lo voy a negar, porque dicen, es que tú eres diabético. No, espérame, tú eres mujer y el otro es hombre. No, yo tengo diabetes, punto número uno. Punto número dos, es una enfermedad familiar de todos los que te rodean. Uno es el que la padece, pero toda la gente, como decía María Fernanda, que están alrededor tuyo, o sea, tu familia cercana o allegada, etcétera, todos ellos están involucrados y luego tratan a uno de cuidarlo demasiado o se preocupan demasiado y el único responsable de cómo le va a ir a uno es uno mismo. Esa es una otra parte que también es muy importante. Entonces, aprendiendo a vivir con esto, yo creo que he tenido mucha suerte, pero también otra cosa que es muy importante y yo creo que es importante para la vida, los hábitos. Porque si yo voy a trabajar, si yo estudié, pues tienes que crear el hábito del estudio, tienes que crear el hábito del deporte, tienes que crear el hábito de la buena alimentación. Entonces esto, o sea, como decía María Fernanda, el plátano, a mí el plátano me encanta, pero el plátano, que hay una cosa que yo solamente quiero aclarar, a mí todo el control que yo llevo es a través de carbohidratos, porque los carbohidratos se convierten en glucosa. Entonces el plátano tiene 30 carbohidratos, es muchísimo, es muchísimo. Una tortilla tiene 15, entonces yo ya aprendí que ya lo hago en forma automática, pero yo cuando
veo un plato de arroz, digo, pues es que me puedo comer tantos carbohidratos, entonces yo ya tengo la medida de lo que me puedo comer. Y me pongo la insulina, porque eso también es otra cosa, la insulina que te tienes que poner para evitar eso. Pero insisto, yo básicamente a través de los hábitos, que muchas veces hay gente a mi alrededor que me dice que soy muy cuadrado. Y yo creo que más que ser cuadrado, son hábitos que uno sabe que si te sales de esos hábitos, que te puedes salir, ¿eh? No hay ningún problema, porque si no, ¿para qué vives? O sea, si no de vez en cuando cometes alguna cosita, pues dices, no, pues no quiero vivir así. Pero bueno, eso es básicamente lo que yo te digo. Muy bien, Carlos, muy buenos consejos nos has dado y muy buen testimonio. Victoria, están preguntando aquí por qué hablas de prediabetes. Justo eso iba a comentar que estaba viendo en el chat, porque la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune, como en el caso de María Fernanda y de Carlos. Hasta el momento actual no se sabe que es un virus, puede ser un virus del catarro, falla el sistema inmune y eso ataca el páncreas y el páncreas no produce insulina. Es un evento que pasó por una falla en el sistema autoinmune. Pero la diabetes tipo 2, el inicio es la obesidad. Y fíjate que uno de mis pacientes el otro día me mandó un reporte de cuántos niños con diabetes en México se están diagnosticando. Y ahí sí, los hábitos son muy importantes. Bueno, en los dos tipos de diabetes, como decía Fernando, yo jamás me refiero a esta persona es diabético, sino es una persona que vive con diabetes. El libro que escribí se llama Tan normal como usar lentes, porque es una falla del páncreas en el que lo que vamos a hacer es reemplazar lo que la insulina no está haciendo con horarios, porciones, combinaciones de comida, ejercicios, insulina cuando se debe de usar o medicamentos. Pero la obesidad es la antesala de la diabetes y de ahí nos vamos a prediabetes y de ahí a diabetes. Como les decía, si tenemos, casi todos tenemos de los que nos están escuchando, un familiar con diabetes, pero no precisamente por eso nuestros hijos o nuestros nietos tendrían diabetes si se mantienen en un peso adecuado y haciendo ejercicio. Y esto no es como el cáncer que no puedes evitar. Aquí me llegan muchos pacientes a mi consultorio en prediabetes, o sea, antes de un diagnóstico de diabetes. A nivel mundial hay un estudio que se llama DPP, que durante 10 años estas personas llevaron buena alimentación y ejercicio, hábitos adecuados y no desarrollaron diabetes. Los volvieron a seguir 20 años después y no desarrollaron diabetes los que continuaron con buenos hábitos. Pero el primer paso para prevenir una vacuna, entre comillas, contra la diabetes sería estar en un peso adecuado, hacer una alimentación adecuada y ejercicio. ¿Cómo tendríamos que vivir todos con y sin diabetes? Igualito que nos los refieren María Fernanda y Carlos, teniendo una alimentación adecuada. Actualmente hay mucha tecnología que nos ayuda a tener una buena calidad de vida con diabetes. Solo para cerrar esta etapa de por qué prediabetes, porque podemos bajar de peso, evitar la prediabetes, y si estamos en prediabetes, bajar de peso, es llegar a un peso sano y vivir saludablemente. Una vez que uno ya tiene diabetes, si mantiene cifras en control, es como si se viviera sin diabetes, pero los picos hacia arriba o hacia abajo del azúcar ya no van a poder normalizarse a menos que mantengamos buenos hábitos. Entonces es muy importante, si una persona tiene sobrepeso o obesidad, regresar a su peso para no llegar a prediabetes. Y si estamos en prediabetes, regresar al peso sano para no cruzar la línea diabetes. Y si se vive con diabetes, vivir en cifras normales para evitar complicaciones con la diabetes. Por eso estamos hablando hoy de prediabetes. Y alguien en algún foro me dijeron, es que la diabetes tipo 2 es contagiosa, y todos los médicos dijimos, ¿qué pasa? Pero sí, realmente los malos hábitos se contagian. Detrás de una persona con diabetes generalmente es una familia, porque consume mucho refresco, porque no hace ejercicio, porque está muy pasado de peso.
Y solo para cerrar esta intervención quiero decir que la persona que más años ha vivido con diabetes es 85 años, es Bob Kraus, lo diagnosticaron a los 5 años, se murió a los 90, él en 1960 diseñó su medidor para tomarse la glucosa cuando no habían, pero él diseñaba naves espaciales. Y a todo el público lo invito a que en su computadora o su teléfono ponga famosos con diabetes. Podemos encontrar a Salma Hayek, a Sharon Stone, a presidentes muy importantes, el Papa, y a personas tan lindas como Carlos y Fernanda que viven con diabetes saludablemente. Sí, fíjate qué maravilla, qué bueno, qué bien, Victoria. Por ahí sí, ve buscando tu libro, si lo tienes por ahí, para que ahorita nos lo enseñes. No sé si lo tengas a la mano en tu escritorio. Pero a ver, María Fernanda, me gustaría que nos platiques, por ejemplo, que en tu vida diaria, o sea, el tener diabetes afecta cuando haces ejercicio, por ejemplo, tienes que hacer a determinadas horas, o cómo es un día a día tuyo. Platícanos cómo es un día a día tuyo en relación con la diabetes. Pues te platico, yo normalmente me despierto a las 7:30 de la mañana, una porque el bebé a esa hora me levanta, ¿no? Pero lo primero que hago en la mañana es checarme la glucosa para ver en qué niveles estoy. ¿Cómo te la checas para que la gente sepa, o sea, los que nunca lo... Tengo un sensor que no se ve, bueno, sí, el Freestyle, y que eso, la verdad, lo tengo hace ya 2 años y me cambió completamente toda mi dinámica de diabetes porque yo me checaba, o sea, fui un mal diabético en algún momento de la vida, no mal diabético, pero no me checaba la glucosa. Y teniendo el sensor es mucho más sencillo porque me checo en la mañana, checo si estoy bien, si estoy mal, y a partir de ahí empiezo tengo tema de tiroides, entonces tomo Neotirox en la mañana, y de ahí me espero una media hora, 40 minutos, desayuno, empiezo mi mañana como tal. Hay días en los que voy a hacer ejercicio, hay días en los que no, pero si voy a hacer ejercicio, veo qué ejercicio voy a hacer, porque dependiendo el tipo de ejercicio tal cual, o sea, si es un tema de hacer solamente puro cardio, la glucosa se sube. Pero si haces un tema de pesas, la glucosa se baja. Entonces, dependiendo qué vaya a hacer en el día de ejercicio, es el desayuno que me coma con un licuado o no licuado, y saliendo del ejercicio es cuando ya desayuno de forma, o sea, como más proteína, como fruta, o sea, verduras, que no me gustan mucho las verduras en el desayuno, pero, y ya, así, y voy checándome la glucosa cada 2 horas, dependiendo de los niveles, ¿no? O sea, el tema con el ejercicio, por ejemplo, pasa que haces ejercicio a las 9 de la mañana y te tienes que estar checando las siguientes 6 a 8 horas porque puedes tener bajas. No solamente después de comer, sino en todo el día que hiciste ejercicio, entre las siguientes 6 y 8 horas me tengo que estar checando cada 2 horas para ver si la glucosa va en su nivel, o está más arriba o está más abajo, que normalmente siempre está en buenos niveles, pero, o sea, es una cosa que pasa con el ejercicio que ahora, eso también lo descubrí, es nuevo. A ver, te quiero preguntar una cosa, y tú el otro día comentaste que te inyectabas. ¿Cuántas veces al día y cómo te relacionas con eso? Uso Levemir y uso Humalog. Levemir me la pongo 2 veces al día, cuando supuestamente tendría que ser una, pero al yo tener ya tantos años con diabetes, no es que me haya vuelto resistente a la insulina, pero si yo no me inyecto cada 12 horas, yo siento una falta en mi cuerpo de insulina y me siento mal. Eso a muchos diabéticos no les pasa porque solamente les ponen una inyección al día con el Levemir, pero yo me divido la dosis en 2. Entonces me pongo 11 en la mañana y 5 en la noche. Y con la Humalog mido los carbohidratos que voy a comer, sea desayuno, comida, colación o cena, y me inyecto dependiendo de lo que vaya a comer, ¿no? O sea, voy contando los carbohidratos, si son 2 tortillas, o sea, porque normalmente mi dieta el desayuno es un carbohidrato, una proteína animal, fruta y un lácteo. Que el lácteo ahorita lo cambié por leche de almendra o leche de nuez, porque la leche de vaca con el embarazo se me alteraron todos los niveles de glucosa. Entonces, estoy dejando productos lácteos. Muchas gracias. Voy comprando. Muchas gracias, María Fernanda. Clarísima tu explicación. Carlos, ¿y tú eres así de disciplinado con la alimentación? Porque qué reto, ¿eh? O sea, imagínate estas mamás y estas mujeres, qué bien que puedas tener esa disciplina, María Fernanda.
tú, Carlos, lo manejas así o cómo te va a ti? O sea, acuérdense que yo les comenté en otra ocasión que yo no era tan disciplinado como era Fernanda, una cosa que es muy importante es que es mujer, son más disciplinadas, y hay otra cosa, que el embarazo en personas, en mujeres que tienen diabetes, es más complicado, más difícil. Ella nos comentaba que se le alteró toda su alimentación, se le alteró todo lo que llevaba 30 y tantos años haciendo, tuvo que volver a reinventarse o a descubrir cosas. No, bueno, hay una cosa para mí, yo tengo una bomba de insulina, que es una bomba que la marca es Medtronic, no estoy haciendo publicidad, pero yo desde que la empecé a usar, mi vida cambió. Yo en primer lugar, bueno, también en las mañanas, aunque yo tengo la bomba conectada a las 24 horas al día, a excepción para bañarme, que es cuando me desconecto, pero tengo la bomba, y la bomba te está indicando qué nivel de glucosa tú tienes. Entonces, con base, además de que en las mañanas, lo primero que hago también es medirme la glucosa, me pincho un dedo, que ya no sé verdaderamente cuál hacerlo, porque lo hago eso tal vez entre 4 y 6 veces al día, y eso es ya que dices, la bomba dice que tengo, no sé, 180 de glucosa, y será cierto o no será cierto, y entonces porque la bomba tiene un ligero retraso en la medición que te dice, es como de unos 5 minutos, pero bueno, y entonces yo me mido la glucosa, me mido la glucosa, sincronizo mi bomba, porque a veces dice, amanecí con 112, y tal vez eso dice la bomba, pero la glucosa me dice que tengo 108, entonces lo ajusto. Y yo todos los días desayuno, o sea, yo desayuno también proteína, o sea, de origen animal, podemos decir un par de huevos, un pan tostado, y antes tomaba yo leche, ahora ya no tomo leche. También, no sé, yo no estoy lactando ni nada, pero yo no sé qué pasa, pero la leche, ¿no? Entonces me tomo un té, me tomo un té, no tomo en términos generales fruta. A mí la fruta me hace mucho daño porque tiene muchísima glucosa, muchísima, y entonces se me disparan. Pero yo después de 2 horas de que haya desayunado, entonces me vuelvo a medir vuelvo a ver mi bomba, y a veces me mido la glucosa. Y entonces ahí vuelvo a hacer ajustes. Ahora, en relación al ejercicio, el ejercicio es de las cosas más complicadas que existen, porque cuando yo hago ejercicio, normalmente me baja la glucosa. Bueno, siempre me baja la glucosa si sigo con las mismas tendencias que yo siempre uso. Pero, bueno, me gusta mucho la bicicleta, entonces la bicicleta es lo que yo hago, y cerca de donde vivo hay lugares donde puedo ir a andar en bicicleta. Entonces, pero insisto, sí tienes que son hábitos, como María Fernanda lo está comentando, ella se mide 8 veces, etcétera, se pica, se inyecta 5 veces. No, yo gracias a la bomba en relación a la insulina, me inyecto, bueno, un piquete, porque no es una inyección, un piquete cada 3 días, y yo también tengo un sensor, y ese sensor me dura 8 días. Entonces, vamos a decir que a la semana son 3 piquetes, 2 de la insulina y 1 del sensor, además de las manos, ¿no? Las manos, eso sí son 6, 8 al día, pero mucha gente me dice, hijo, ¿te vas a picar? Pues ya es algo que tengo que hacer. Oye, ¿no te duele? Pues no soy robot, claro que me duele, pero pues, ¿qué haces? No voy a estar quejando. Entonces, qué admirables, la verdad.
qué admirables y qué bien, pero fíjate cómo la gente que nos está escuchando y que nos está viendo puede ver esas sonrisas y esa alegría que están transmitiendo. O sea, esto no puede ser, no es actuado, se los garantizo. Ellos vinieron aquí por su propia voluntad a contar su historia y es muy importante cómo eso te forma mucho carácter. Yo creo que no es que sea lo ideal, pero, o sea, te forma en muchas cosas, en una estructura integral como ser humano que creo que pues que ustedes la han aquilatado. Qué bien, los felicito. Gracias por sus testimonios. A ver, Victoria, ¿qué opinas tú qué le podemos decir a la gente de la comida, del ejercicio? O sea, sé que cada quien tiene sus diferentes doctores, médicos y recetas. Quieren que les digas a las personas de aquí que es una bomba y qué es el aparato que trae María Fernanda, o sea, una explicación, un panorama de qué es esto y de qué es la recomendación general de las pinchadas en los dedos, o sea, todo esto de las personas con diabetes. Bueno, una parte muy importante que debemos de tocar, aunque sea brevemente, es que el diagnóstico de diabetes es un duelo. Entonces, para que una persona pueda tener buena actitud, cambio de hábitos, lo que necesitamos es romper el duelo. Hay personas que al diagnóstico se les junta el techo y el piso y se quedan así 20 años, 30 años y no lo superan. Ante un problema tenemos 3 actitudes: ignorarlo, minimizarlo o afrontarlo, tomarlo como un reto. El éxito de Fernanda y de Carlos es que lo han tomado como un reto de vida y lo afrontan cada día. Pero es normal el diagnóstico, vivir ese duelo que es negación, culpa, coraje, rebeldía, hasta que aceptamos la diabetes. Entonces, ¿cómo yo hago con mis pacientes cuando van a la consulta para romper este duelo y que puedan tener una actitud positiva? Explicándoles que es normal tener un duelo. Porque si yo te dijera, Concha, tienes diabetes, y me dijeras, ay, qué padre, híjole, qué emoción, yo diría, bueno, algo extraño está pasando. Pero cuando tú les explicas a las personas que llegan a consulta que es normal tener ese duelo y que hay que afrontarlo y que podemos vencerlo, entonces la actitud, son 7 conductas que hay que cambiar. Alimentación, que voy a hablar brevemente de ella, bueno, un poquito más porque es fundamental. El ejercicio, los registros, ¿sí? Administrar correctamente medicamentos o insulina, prevenir complicaciones, saber resolver día a día los problemas cuando sube o baja el azúcar o glucosa, pero sobre todo tener una actitud positiva, vivir saludablemente con la diabetes. Ahí yo te voy a decir que es como la suegra. Si tú tratas bien a tu suegra, te va a ir muy bien. Pero si tú le escupes a la suegra se va a enojar. ¿Por qué es ese miedo? Porque hemos visto personas que les va muy mal con diabetes, pero aquí tenemos ejemplos de personas que viven saludablemente con diabetes. Entonces, todo depende. Cuando una persona llega y me dices que la diabetes me trata muy mal, yo le pregunto, ¿cómo tratas tú a tu diabetes? Entonces, ahí voy a cerrar un poquito esta parte de emociones que es muy importante porque las emociones nos hacen cambiar hábitos, ¿sí? Y muchas personas viven con diabetes e hipotiroidismo y si no está bien su dosis de tiroides están en depresión y no pueden cambiar hábitos. Es importante realizar los estudios oportunamente de tiroides y en diabetes por lo menos 3 veces al año hacer un chequeíto general para ver cómo está el riñón, factores de riesgo para daño en el corazón, o sea, todo se puede prevenir. Vamos ahora a abordar alimentación. Cuando vamos a abordar alimentación, quiero decirles que para mí ha sido fascinante toda la evolución de tecnología que ha habido con diabetes. Mi abuelita tenía diabetes, tenías que esas tiras, eran unos aparatos gigantes, tenías que secar esas tiras, lavarlas para poder ver tu nivel de azúcar. Actualmente, como nos platicaba María Fernanda, existe el sensor que te pones en el brazo y te olvidas de picarte los dedos. ¿Y cuántas veces puedes medir tu azúcar? 100 veces al día. ¿Cuáles son mis pacientes a los que les va mejor? A los que se están checando, porque te pasas tu celular o el lector sin picarte tus dedos y sabes exactamente correlacionar si lo que comiste, si el ejercicio que hiciste te va a subir o te va a bajar tu nivel
y puedes controlarlo mejor. O sea, es un avance impresionante. Y a partir de estos sensores de glucosa, en donde mis pacientes escriben lo que están comiendo, yo puedo ver en la computadora a distancia. Ahorita estuve checando una paciente en Canadá, otra paciente en España, otra paciente en Chiapas, de toda la República. Estamos conectados con la información por la nube. Yo les pido siempre que escriban lo que van comiendo, porque entonces se van dando cuenta cómo va trabajando la comida en su cuerpo. Ya ellos nos estaban refiriendo, pero hay algo muy importante. A partir de esto, inventé un sistema de liebres, tortuguitas y combinados. Me van a decir, ¿qué pasó? Entonces, hay alimentos que no suben el azúcar, que yo los considero liebres. Todo lo que es proteínas, todo lo de ojitos y se mueve. Carne, pollo, pescado, queso, huevo. Y les hago un símil a mis pacientes, y le puede pasar lo mismo a Fernanda o a Carlos, que a lo mejor un día la leche les disparó mucho, pero otro día están más bajitos y sí pueden tomar su leche. Entonces ya la alimentación la reduje. Tú te checas y es como tu tanque de gasolina. ¿Tienes tanque lleno? Pues no le vamos a poner más gasolina. El azúcar está por más de 200, nos vamos a puras tortuguitas, ¿sí? Pero que resulta que antes de comer tengo 150. Entonces podemos tomar alimentos combinados que suban un poquito el azúcar y que la mantengan. Las liebres las utilizo, lo que son jugos, refrescos, agua de fruta o agua de sabor, cuando tengo una baja. Entonces es más fácil, porque entonces Carlos y María Fernanda tenemos menos restricciones. O sea, es como el tanque de gasolina de tu coche. Tanque lleno, no le echamos más carbohidratos. Tanque a la mitad, pues solamente 1 o 2 carbohidratos. Que estoy en 100 y entonces acabo de hacer ejercicio, quizás pueda comer 2 o 3 carbohidratos. Las personas que no viven con diabetes han de decir, ¿qué es eso de carbohidratos? Hidratos de carbono, glucosa o azúcar. Es lo mismo, es azúcar en los alimentos. ¿Cuál es el alimento que más sube el azúcar y que tiene más carbohidratos y medio México lo consume? Los jugos, los refrescos, el agua de fruta y el agua de sabor. Ese jugo de piña, nopal, toronjas o conostle para bajar de peso y combatir la diabetes te puede subir a más de 400 tu nivel de azúcar o glucosa en la sangre. ¿Qué aprovecho? Sin diabetes los niveles son 70, 140 lo normal. En ayunas debe de ser menos de 100 y una vez que uno come, el rango debe de ser entre 70 y 140. Con respecto a las insulinas, hemos visto un avance impresionante. María Fernanda se inyecta una insulina que supuestamente fue hecha para durar 12 a 24 horas, pero hay insulinas de acción prolongada que se diseñaron para 3 días y entonces se aplican una sola vez cada día y son más estables. Es impresionante el avance que hay tanto en insulinas como en los equipos para checarse, como en las bombas. Y eso nos da la oportunidad de ser más flexibles en nuestro estilo de vida. Imagínate, Concha, mi tía abuela, que hacía sus dulces árabes deliciosos, pero antes agarraba una tira y la metía en la orina para checar si podía dar una pequeña probada. O sea, hemos avanzado impresionantemente. Muchísimo. ¿No? Lo mismo con las insulinas y lo mismo con los medicamentos orales. Entonces, son los cambios tan bruscos que muchas personas se quedan, como me decía Carlos, yo consumo tantos carbohidratos en desayuno, en comida o cena, que necesitas mucha disciplina para hacerlo. O igual que Fernanda, o decir, bueno, hoy me checo, estoy en 100, entonces a lo mejor puedo comer 2 o 3 carbohidratos. O estoy en 200, bueno, me desayuno mi huevito a la mexicana y cantando, ¿sí? Entonces, fíjate que ya no es algo tan rígido, sino son elecciones adecuadas en el momento adecuado. Y el sistema de liebres y tortuguitas está más fácil. La única liebre es la fruta, jugos, refrescos, aguas de sabor que no debemos consumir, porque mira, este vasito, 4 deditos así, es como 4 tortillas. Si lo sumo hasta que es como 8 o 10 tortillas, aquí sube 200 y hasta acá sube 400. Entonces, solamente los vamos a dejar en una emergencia.
Pero Claro. si a los niños les quitamos jugos, refrescos, aguas de fruta, aguas de sabor, los ponemos a hacer ejercicio, se desaparecen las manchitas y se alejan de prediabetes y diabetes. Igual a cualquier persona que me esté escuchando, ¿sí? Entonces, la alimentación es muy importante. Y nos narraba María Fernanda del tipo de ejercicio, ya decir por qué el ejercicio baja. Nosotros tenemos un tanquecito de glucosa que es el hígado, guarda 7 cucharadas, nada más de azúcar, pero los músculos son grandes reservorios de azúcar. El hombre primitivo, cuando tenía que correr y no comía, agarraba el recurso de sus músculos y cuando ya no le alcanzaba todo eso, empezaba a desbaratar grasa. Entonces tenemos el primer recurso de energía, lo que comemos, el segundo recurso, lo que se guarda en nuestro hígado, el tercer recurso, lo que se guarda en el músculo, y luego el banco o el guardadote, que es la grasa, ¿sí? Entonces, cuando hacemos ejercicio, por ejemplo, las personas que viven con diabetes, el músculo se vacía de azúcar y todo el día se está tomando azúcar, glucosa o carbohidratos, y es por eso que nos decía María Fernanda que a veces está viendo que el azúcar va a estar baja, no solamente el tiempo que hizo el ejercicio, puede ser todo el día, inclusive los chicos que juegan 3 o 4 horas de fútbol toda la noche. Entonces, es muy importante también cuando voy a hacer ejercicio checar, si estoy en 70, cada media hora de ejercicio baja 50 el nivel de azúcar en la sangre. Entonces, tendría que tomar algo antes para subir un poquito más, a la media hora tomar algo y al terminar el ejercicio tomar algo. Ahora con los sensores, pues es como a ojos abiertos, ya puedo estar viendo qué pasa a la media hora, qué me pasa a la hora, puedo escribir el tipo de ejercicio que hago, puedo saber qué pasó en la noche. Y con respecto a las insulinas, como les decía, hay nuevas insulinas, es muy esperanzador quizás que pronto venga la insulina en pastillas porque ya está toda la tecnología, cuándo no les puedo decir, pero ya existe la tecnología para hacer insulina tomada. Me tocó también la época de insulina inhalada. Es impresionante todos los cambios. Las personas que viven actualmente con diabetes son privilegiadas porque tienen a su alcance medicamentos muy nuevos, tecnologías muy nuevas y cada vez se hacen nuevas investigaciones, pero es muy importante bajar de peso, que es la ventana de oportunidad para tratar la diabetes. Si estamos en prediabetes, cambiar hábitos. Y si tenemos diabetes, vivir con hábitos saludables. Puedo hablar mucho, pero no, vamos a seguir con las ahí estamos con nuestras reglas, ¿verdad? Pero sí, muchísimas gracias, muy enriquecedora toda la información. María Fernanda, nos gustaría que nos comentaras que por ejemplo, o sea, tu marido, tu bebé ahora, tus hermanos, o sea, lo que dijo Carlos me llamó la atención, o sea, porque a todo mundo como que de alguna forma la diabetes, pues, ¿qué te puedo decir? Pues son parte de, ¿no? De tu ser querido, ¿no? Tu marido, por ejemplo, en la pareja, ¿cómo se lleva cuando se preocupan por ti? O sea, por ejemplo, mi marido es obsesivo, o sea, él tuvo 2 casos de diabetes muy cercanos en su familia, los cuales se murieron. Entonces, la experiencia que él tiene con un diabético no es positiva. Entonces, cuando empezamos a salir, que yo no estaba tan controlada, se asustaba muchísimo, ¿no? Y era, no, y mídete, ya esté. Y era como de, déjame en paz, me estás presionando mucho. Pero después entendió, o sea, después de que entré en este régimen de cuidado, o sea, antes del embarazo estuve 1 año completo en aprendizaje, ¿no? Pero cuando él entendió que puedes llevar una vida completamente normal y que no me voy a morir mañana porque se me bajó la glucosa, ya se ha relajado mucho más. Pero, por ejemplo, pasa que si se levanta en la madrugada, él pasa el sensor o pasa su celular para saber cómo estoy, ¿no? O sea, es nada más como te checo, veo cómo estás, si estás baja te despierto, si estás alta, te pongo un piquetito de insulina, o sea, porque él me ha acompañado durante todo este tiempo que llevamos juntos a mis citas médicas, ¿no? Al igual que mis papás, porque tuvimos que reaprender absolutamente todo, ¿no? O sea, te digo que con el embarazo todo se volvió como una ilusión y entonces mis papás, tanto mi pareja como mis hermanos, tuvieron que volver a aprender todo este tema, ¿no? O sea, le preguntan, cuando mis hermanos supieron que estaba yo embarazada, fue como, ¿pero cómo? O sea, ¿te puedes morir? Y yo, no, o sea, a ver, ¿se calman? O sea, es un tema de
te cuidas mucho más, ¿no? Porque es un tema complicado, pero como que era el de, pero es que no puedes comer pasta y no puedes comer sopa de pasta, pues no, tengo que comer verduras y proteína, ¿no? Es lo que hay que comer. Entonces fue un aprendizaje otra vez de todo el mundo, ¿no? O sea, fue el mío, pero fue compartirlo con todos los demás. Qué maravilla, qué bien y qué bonito estar rodeada de tanto amor, Sí. ¿no? O sea, yo creo que el amor al final, pues acaba ayudando a todo. Sí. Qué bien, María Mi pregunta, Fernanda. por ejemplo, con el bebé, o sea, con el pediatra era, oye, pues, ¿qué tengo que ver, no? O sea, yo como diabética sé cuáles son los síntomas de diabetes, pero con mi bebé, ¿qué es lo que tendría que ver, no? Porque, un ejemplo, hacía mucho pipí, ¿no? O sea, muchísima. Y entonces me dijo, chécalo y vamos a checar sus niveles. Entonces, durante 3 días le estuve picando su dedito, nada más para ver, o sea, a un bebé tenía 2 meses, o sea, era una cosa chiquitita. Y le checaba yo la glucosa en el ayuno para ver cómo estaba. Pero resulta que este niño hace pipí hasta por las orejas, entonces no tiene un tema de diabetes ni nada por el estilo, pero pues sí, como mamá diabética, tengo que cuidarlo, ¿no? O sea, tengo que enseñarle a comer sano, a llevar una vida sana, no a fuerzas que él vaya a ser diabético, pero a que él tenga que aprender a que sí tengo mamá diabética, entonces pues tengo que hacer aprender un poquito más, ¿no? O sea, comer un poquito más sano. Va a ser para bien, ten la seguridad. Carlos, no sé si quisieras compartir, tú tuviste un accidente con lo de tu dedo. Me gustaría que nos compartas lo que pasó con tu dedo, para que las personas sepan que eso puede suceder. Bueno, sí, yo me fui de vacaciones con mi familia a la playa y me gusta mucho caminar y trotar. Y entonces me fui con mi esposa en la playa y estuvimos corriendo un rato y cuando regresamos, bueno, una de las cosas es que por tantos años yo he perdido mucha sensibilidad que se llama neuropatía diabética. He perdido mucha sensibilidad en los pies, sobre todo, que es la parte más alejada del corazón. Y perdió mucha sensibilidad y en la noche, no me di cuenta, en la noche vi que tenía una ampolla en la planta del pie y dije, qué mal, me lavé, me puse mertiolate, o no me acuerdo qué me puse para curarme y al día siguiente yo regresé del viaje de la playa, mi familia se quedó en la playa y cuando regresé tenía, que habrá sido 24 horas después de que yo había corrido, sentí que tenía muy caliente el pie y fui a ver a un doctor y cuando lo fui a ver me dijo, esto está fatal, te hospitalizamos ahorita. Me hospitalizaron y para no hacer el cuento más largo, habrá sido como 48 o 60 horas después de que corrí, me estaban amputando el dedo medio del pie izquierdo. Es realmente algo traumante. Estuve a punto de que me amputaran 2 dedos y estuve a punto de que me amputaran la pierna. Gracias a Dios, reaccioné a tiempo y pues nada más me costó un dedo. Ya no puedo jugar fútbol y el champe que usaba cuando era joven, pero eso no, o sea, camino normal, soy normal, o sea, no tengo nada, pero sí sé que cualquier cosa que a un diabético nos pase, tenemos que actuar inmediatamente. No es, bueno, mañana a ver cómo sigo. No, uno se vuelve obsesivo y lo que acaba de decir María Fernanda de su marido, es obsesivo porque sabe las cosas que pueden suceder porque a él le pasó muy de cerca. Yo tengo, o sea, mi esposa también es obsesiva. Tengo 40 años de casado y sigue siendo obsesiva. Y lo mismo, luego no duerme porque no sabe si yo estoy dormido, no sabe si tengo la glucosa baja, si tengo la glucosa alta. Sí, son angustias que la única forma de tranquilizarlos y relajarse todo el mundo es cuidándose. O sea, es lo único que tienes que hacer. Entonces, si yo por decir algo, las uñas de los pies no me las corto yo, voy con una persona especialista que me las corte. Me dice, oye, qué elegante eres. No, no es por elegante, es porque si yo me hago una herida
Entonces puede tener repercusiones tremendas. Entonces, es lo único. O sea, insisto, te tienes que volver, o sea, los hábitos tienes que cumplirlos. Eso es lo que yo digo, ¿no? Entonces, esa parte que me pasó el pie, sí fue una desgracia, y según yo, estaba bien de mis niveles de glucosa, porque me dijo un doctor que me hizo la operación: si tú has tenido tus niveles de glucosa mal, hubiéramos tenido que amputar hasta la rodilla, o arriba de la rodilla, porque no te amputan solamente un pedacito, sino te amputan hasta arriba, en fin. Pero yo soy muy suertudo y le doy gracias a Dios y vivo feliz. La verdad, vivo feliz, tengo hijos, tengo nietos, o sea, tengo esposa. Claro, ahí sigue. Oigan, pues muchas gracias por sus testimonios a los dos, se los agradezco de veras de todo corazón. Creo que la gente que está aquí con nosotros pues está aprendiendo y está recibiendo una comunicación y una transmisión de sentimientos, de emociones, de cosas que seguro los están enriqueciendo. Yo estoy muy agradecida. Bueno, ahora, no sé, voy a contestar algunas preguntas. Bueno, voy a preguntarles a ustedes esto. Perdón, ¿puedo hacer un comentario rápidamente? Sí. Perdón, que eso no estaba en el script, yo una de las cosas también que digo, y la doctora también lo mencionó, y no es porque Olarte Yacle esté patrocinando esto, pero debemos de hacernos análisis frecuentemente. ¿Por qué? Porque lo que dijo ahorita la doctora, de que vamos a ver cómo está la glucosa, cómo está la hemoglobina, glucosilada, etcétera, 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 la orina, si tenemos sedimentos, etcétera. Todo eso te ayuda. O sea, a mí mi endocrinóloga, gracias a Dios, me ha dicho que tengo unos riñones como si tuviera 30 o 40 años de una persona normal. Eso es una ventaja, porque es otra de las cosas de los diabéticos, que cuando una persona con diabetes no se cuida, existe la ceguera, tal vez la doctora lo vaya a mencionar, te amputan órganos, tienes que ir a hemodiálisis. O sea, como dijo, si no la tratas bien, uno es el que recibe todas las malas noticias. Entonces, por eso yo creo que uno tiene que, otra vez, entrar en los hábitos y decir, cada tanto tiempo tengo que ir a ver a un doctor, hacerme los análisis, etcétera, etcétera. Gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Muchísimas gracias. Bueno, Fernanda ha estado respondiendo a algunas preguntas. ¿Y quién me puede guiar en mi alimentación? ¿Tu libro, Victoria, se consigue en algún lado? Mira, lo tengo en Amazon. Actualmente, fíjate que se los paso al WhatsApp. Mira, les voy a dar mi teléfono. Eres muy generosa. Si quieres, aquí pasamos tu contacto, y las personas que quieran, Jessica nos puede ayudar. Si nos lo mandas, nosotros los distribuimos. Es más, me lo has regalado en el programa, eres muy generosa y vale mucho la pena. Mucho gusto. Fíjate que cuando lo escribimos, pues normalmente decías, se compra y los tenemos en Amazon para el que lo quiera impreso, pero lo pasamos digital con mucho gusto. Sí, gracias. En Médica Sur, ahorita se los vuelvo a pasar, Concha, pero quiero hacer hincapié en que no tenemos que estar muy mal para acudir al doctor, tanto si tenemos diabetes, si no tenemos diabetes. O sea, la cultura de la prevención con los buenos hábitos es impresionante. Muchas veces estamos bien, nos sentimos bien y nunca nos hacemos un examen de laboratorio, no nos hacemos una química sanguínea, una hemoglobina glucosilada, un general de orina. O sea, con o sin diabetes, yo creo que si el coche lo verificas 2 veces al año, verificar tu cuerpo con o sin diabetes es muy importante. Claro, y cuando se vive con diabetes, por lo menos 3 veces al año, saber cómo está el colesterol. ¿Por qué? Porque la diabetes es una enfermedad vascular. Entonces me dicen, ¿qué relación tiene el daño en el ojo, en el pie, en el riñón, en el corazón? O sea, se hacen tapones de grasa y de azúcar en las arterias de todo el cuerpo. Las arterias pequeñitas del ojo, las arterias pequeñitas del riñón, las arterias del corazón, las arterias que llegan al pie. Y eso es con o sin diabetes. Con o sin diabetes no nos duele la cantidad de azúcar que hay adentro de las arterias o la cantidad de grasa. Entonces es muy importante, igual a los niños. Si vemos un niño gordito, qué importante es no esperar y que nos dé la sorpresa con 300
80 o 400. Antes así se presentaba la diabetes 1, pero hay niños chiquitos con diabetes 2 que así se están presentando. Es un tema muy apasionante. Sí, es apasionante. Nos gustaría tener más tiempo. Tenemos muy poquito ya que nos queda. Me gustaría preguntarte, y contéstame súper breve, Victoria, porfa. ¿La artritis puede ayudar a desencadenar diabetes? No, son condiciones diferentes. La artritis es una enfermedad autoinmune, pero creo que después de los 45 años, todo mundo debería de 1 o 2 veces al año hacer sus exámenes generales para descartar diabetes. Y ahorita, después de que pasó la pandemia, cualquier edad, cualquier persona, todo fue una cosa de subir de peso, comer como locos y dejar de hacer ejercicio, más los que usaron la cortisona. Entonces, es muy importante pues checarse, hacer sus análisis. A ver, las medidas nada más de a perdida. Claro, lo de las medidas. Podríamos hablar mucho, pero... A ver, perdón, es que te tengo más preguntas. ¿Me das chance? Te voy a decir otras preguntas. Yo tengo diabetes por derivado de pancreatitis aguda. Dice que tiene diabetes tipo 1 o 2. Hay una condición que es diabetes intermedia, o sea, cuando una persona debe de usar insulina y cuando puede ser tratada con pastillas, o cuando a pesar de que se tiene diabetes 2, que normalmente se usan medicamentos, se requiere insulina, cuando vas viendo que la persona va adelgazando mucho. Cuando una persona va adelgazando mucho y consumiendo toda la grasa, es que se está acabando la insulina. Es difícil, en esta pregunta que me hacen, hay exámenes específicos, anticuerpos anti-GAD, anti-islote, para determinar si es diabetes 1 o diabetes 2. El punto es, sí, es importante saber si tenemos diabetes tipo 1 o 2, pero el punto es cuándo necesitamos usar ya insulina o cuándo podemos continuar con medicamentos. ¿Requeriría usted más estudios para que le pudiera contestar a la pregunta? Sí, yo creo que aquí hay unas que están aquí complicadonas. Mi glucosa es de 84, la hemoglobina de 5.8, eso es prediabetes o diabetes. Tengo 73 años y he perdido peso. ¿Cuántos años? 73. 73. Y peso, entonces es muy importante, podría ser por la edad, ya es un factor de más riesgo para diabetes. El 5.3, hasta ahí me quedo con prediabetes, que sería indicado hacerles su curva de tolerancia a la glucosa para descartar diabetes. Nos dicen que hay muchos métodos, que todos estos métodos modernos son muy caros y que la gente muchas veces no tiene más alternativa que picarse. Bueno, aún así, mira, ya sea que uses el sensor o que te piques, si tú te checas antes de desayunar, antes de comer y antes de cenar, entonces ahí puedes determinar cuánto vas a comer. O sea, en todo lo que se invierte en salud es mucha ganancia, porque ya nos decía Carlos que la calidad de vida en diálisis, yo les digo cuánto vale un ojo, cuánto vale un pie, cuánto vale un riñón, si estamos en prediabetes, 7 kilos menos de evitar la diabetes. O sea, muchas acciones de prevención nos benefician mucho. Pues estoy agradecidísima con los tres, de veras que yo creo que nos salió muy bien, ¿no? A ver que nos diga Jessica si pasamos la prueba o si no, Yacle, y de veras muchas gracias por poder transmitir esto y por la franqueza y por la sencillez y por la forma en la que nos explicas las cosas, Victoria. Siempre es un verdadero placer que aceptes las invitaciones y todo lo que tu generosidad da de veras en estas consultas que te podemos preguntar tantas cosas. Gracias a todo el público que nos escuchó.